Bienvenidos nuevamente a otra masterclass. Es muy importante que entendamos eh, todos los temas que estamos platicando y viendo. El tema de la geopolítica no es un tema menor para nada, hay que comprenderlo. De hecho, tuve una pregunta el día de ayer con una persona que me preguntó así tal cual: oye, Felo, por ejemplo, tú en lo que ustedes hacen, ¿por qué me garantizas tú que lo que hacen de investigaciones y todo lo demás es certero? Fue una pregunta muy directa, sin rodeos. Esta persona es así, habla tal cual como es. Y le dije, mira, es muy fácil entender todo esto, que de hecho con Hernán estoy teniendo estas clases de geopolítica por la siguiente razón. Tú estás aquí, entre otras cosas, obviamente, para entender un punto en la historia en la que estás viviendo, cómo volverte un inversionista. Eso es una de las razones palpables por las que estamos aquí. Y le puse un ejemplo hipotético que fue real, pero hipotético se lo puse. Supongamos que tú hace algunos años me contratas para hacerte un portafolio de inversión. Y dentro de lo que yo estoy definiendo, que no estábamos en cripto como tal, veo a Tesla. Al yo conformar en tu portafolio de inversión que tenemos que comprar Tesla, es por una investigación pasada que ya se tuvo, obviamente, y que estamos continuamente afirmando y reafirmando, en donde le dije en este ejemplo, mira, el siguiente presidente va a ser Biden, que tiene que quedar bien con los sionistas, tiene que quedar bien con el tema de las banderitas de colores, tiene que quedar bien con los ecosistemas, con el ser amigable ambientalmente. Y como todo esto se sabe desde antes, muy probablemente van a apoyar el tema de los coches eléctricos. Fíjense, se toma una decisión de inversión por un tema político. Cuando tú tienes el conocimiento de estas cosas y tienes el análisis de estas cosas, puedes determinar. El futuro nadie lo sabe, ¿eh? Nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a pasar. Está como, no sé si vieron la entrevista de uno que veía el futuro y le estaban entrevistando. Y le preguntan, ¿entonces usted sabe el futuro? Sí. Y agarra el que lo estaba entrevistando y le da una cachetada. ¡Paz! Si supieras el futuro, te hubieras quitado, no lo sabes. Bueno, este ejemplo que le estoy poniendo tan simple es entender políticamente qué es lo que sigue, quién se viene, cuáles son las cosas que van a manejarse en ese apartado. Por lo tanto, si yo estoy invirtiendo y veo que Tesla apenas está conformándose bien para tener una buena subida, yo puedo decidir invertir en una empresa por un tema político, 100% confiable la decisión. Este es un ejemplo obviamente súper simple porque hay muchos parámetros para investigar, pero cuando tú eso lo pones y lo mandas al punto geopolítico y entiendes, por ejemplo, que en Alemania, que en Francia, que en España, hay incluso ya en uno de estos países reglas que decían que únicamente los coches eléctricos puedan circular en cierto sector de la ciudad, te puedes adelantar a saber que los coches eléctricos van a tener un boom. ¿Por qué van a tener esa explosividad? Porque son buenos coches, nada tiene que ver si son buenos o no son buenos. Porque ley es Elon Musk, nada tiene que ver eso. No es la empresa en sí, es la parte política que te lleva directamente y la parte geopolítica la que te lleva a que tú puedas en tu mesa de juego agarrar esta ficha y saber qué puede pasar con tu ficha. Por eso el tema del tema político y geopolítico es de suma importancia. Alguien comentó el otro día aquí en la primera exposición que deberíamos platicar más de estas cosas y sí, efectivamente, yo a veces no hago tanto hincapié o no continúo con los temas para no aburrirlos, pero creo que esta parte sí debemos de verdad guardarla, entenderla, porque a título personal como inversionista, debemos entender la parte geopolítica. Eso es de verdad muy, muy importante. ¿Iniciamos?
Bueno, pues vamos a ver el tema. Espero que les guste, espero que se apasionen y espero que algo los enganche y digan, qué bueno que estoy viendo esto y entendiendo esto porque no lo había puesto como algún punto para entender como inversionista y menos en el mundo cripto, porque sí, la geopolítica es muy importante. Estamos en la presentación 2 de 3 que vamos a hacer. Este chico guapetón que vemos aquí, en 1823, él se apellida Monroe, pronunció un discurso a la nación que pasaría a la historia, en el que advirtió a las potencias europeas que no se expandieran en el continente americano. Así, ¿eh? Tú, Europa, te digo, no te quieras extender para acá, ¿va? Y que se abstuvieran de cualquier intento de colonización. Entonces, Estados Unidos era aún una nación relativamente joven, que ya había declarado su independencia en 1776. A esto se le llamó la doctrina Monroe. Ya hemos platicado de ello, pero siempre en la introducción pues, tenemos que refrescar la información. Este otro guapetón que está aquí, podemos hablar de Trump y la doctrina Monroe. Monroe es, digamos que la fusión de Monroe, de la doctrina Monroe, y de Donald Trump. Por eso es Don de Donald y Roy de Monroe. Tras la disolución de la Unión Soviética, la doctrina Monroe cayó en el olvido hasta que Donald Trump la desempolvó al principio de su primera presidencia. Esto es muy importante que lo veamos, ¿eh? Y así es como vamos a entender al finalizar esta clase el por qué le tocó 2 sesiones de gobierno. No, nada es al azar en política, ¿eh? En política no hay coincidencias y no hay cosas hechas al azar. Trump desempolva al principio de su primer presidencia esta doctrina Monroe, argumentando que la intervención de China en nuestro patio trasero, así lo dijo, o sea, en México, constituye una violación inaceptable de los intereses fundamentales de Washington. Durante su segundo mandato, Trump afirmó sobre la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en 2025. Dice que tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense, bla, 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 bla. Después dice, la doctrina Monroe es un asunto importante, pero la hemos superado en muchísimo. Así lo dijo, ¿eh? Ahora la llaman la doctrina Monroe. ¿Qué quiere decir toda esta parte? ¿Cómo entiendo yo esta parte? Debemos platicar esto. Cuando una persona de esta altura como Donald Trump habla, tenemos que entender que su personalidad es así y fue contratado o hecho para eso, pero que detrás de eso hay instrucciones que le están dando a él. Un presidente, ningún presidente de ninguna nación se maneja solo. Ninguno. Siempre hay que ver el porqué y la antesala de todas las palabras que podemos platicar. Para justificar su política de poder, Estados Unidos sigue inspirándose en la doctrina Monroe, una estrategia política de exterior de 200 años de antigüedad. O sea, no es algo nuevo. Fíjense que yo me voy, saco los papeles y me encuentro algo de hace 200 años, con lo cual yo me siento cómodo en mi manera de ser y hoy la quiero desempolvar y la quiero actualizar. Fíjense, algo de hace 200 años. Si ya dijimos que nada es casualidad, entonces está planeado. Y recordemos que las élites, que este tipo de familias, que este tipo de conciencias, este tipo de linajes, ven las cosas con una proyección más larga de la que nosotros podemos ver. Incluso tienen decisiones que se ejecutan generaciones después. ¿Por qué funciona así? Porque para ellos el factor tiempo no está tan puesto como nosotros. Nosotros tenemos 70, 80, 90, 100 años y se acabó la historia. Pero en los linajes no. Y menos en ese tipo de linajes donde ya este cuerpo no funciona. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues simplemente transfiero esto a otro avatar. Que eso es un tema de conspiración, pero es 100% real. Y eso lo podemos investigar también.
Entendiendo eso, podemos darnos cuenta que cuando platicamos y decimos, pues es que la historia está toda tergiversada, quién la contó, quién lo platicó, ¿desde qué punto estás entendiendo esto? Desde tu punto de vista humano, que dices, los planes tienen que ser a 20, 30, 40 años. Yo no haría algo, por ejemplo, que tú puedes pensar eso, con vistas a que mis nietos sean los que tengan la fortuna de esto o tengan el poder de esto. Tal vez nosotros no pensamos así, o tal vez sí. Pero si tú te vas a entender a las personas que tienen linajes de cultura, linajes económicos, linajes de apellidos, te vas a dar cuenta que ellos sí piensan así. Ellos sí trabajan por el linaje, no a título personal, no a un título como hoy lo estamos haciendo muchos. ¿Por qué? Porque el juego así funciona, en el que tú tienes que ser egoísta y ver para ti. Cuando tú ves gente que tiene más edad, o cuando estudias la historia, te das cuenta la fortaleza que tenía el construir cosas para que perduraran por décadas. El mejor ejemplo de estos, y siempre lo he dicho, se van al libro de las instrucciones y tú lees cualquier cosa que va a ser futura y hablan de linajes de cientos de años. ¿Por qué? Porque ese modelo así funciona. Cuando entendemos ese modelo, que yo tengo relativamente poco que empecé a entender eso, yo ya empecé a trabajar desde hace unos años en un linaje mío, en el que estoy seguro, viendo todos los defectos que tengo, viendo todas las carencias que tengo, viendo toda la maldad que de repente llega en mi mente, aunque no la ejecute, yo me doy cuenta que me falta todavía, me falta pulirme. No sé si alcance con este cuerpo, con esta vida que me toca hoy, alcanzar ese nivel de conciencia, ese nivel espiritual. Siendo honesto, yo conmigo, que apenas tengo años que entré en conciencia de esto, me doy cuenta que tengo que trabajar para dejar algo que trascienda mi tiempo de vida aquí. Porque es muy probable, cuando entendí los linajes, que nuevamente me toque de alguna manera el poder estar y tengo que vivir la consecuencia de lo que yo trabajé. Que eso lo hemos platicado en Mente Millonaria muchas veces. Vamos a ponernos la playera de la conspiración. Aquí le puse una chica guapa para que los chicos se emocionen. El quinto presidente de los Estados Unidos fue James Monroe, quien gobernó el país desde 1817 hasta 1825. Es reconocido históricamente por establecer la doctrina Monroe y por liderar una época conocida como la era de los buenos sentimientos. Antes la gente era mejor, antes las voluntades eran mejor. Después tenemos a Donald Trump, que es el 45º presidente de los Estados Unidos, habiendo ejercido su primer mandato constitucional entre el 17 y el 21. Posteriormente, tras las elecciones del 2024, regresó a la presidencia y asumió el cargo nuevamente el 20 de enero del 2025, convirtiéndose ahora en el presidente 47. Recuerden, nada es casualidad. Numerología, códigos y el billete del dólar. El rango del quinto al 45º presidente no representa un ciclo cerrado en sí mismo, pero ha generado diversas teorías numerológicas, esotéricas y conspiranoicas en el ámbito digital. ¿Cuál es la conexión entre el 5 y el 45? En numerología, reducir el 45 nos da como resultado la cifra 9. 4 más 5 igual a 9. El cual es considerado el número del cierre de ciclos. Ojo, la maestría espiritual y la transformación. Entonces tenemos, por numerología, que es importante tenerlo, ¿la sal es importante cuando cocinas? Claro, es lo que levanta el sabor. Pero ¿cuánta sal le pones? Poquita. Y la pones en cierto momento de la cocción o al final. La conspiración, la numerología, todas estas cosas son sazonadores. No te debes llevar por... Es que todo es astrología, es que todo es numerología. No, es la sal de la investigación.
Así como en la comida, la sal es el que reaviva los sabores. Ok, entonces estamos viendo que esta sal dice que es el sabor de la comida, cierre de ciclos, maestría espiritual y transformación. La conspiración del gran sello, me refiero al sello que está en el billete de $1. Una de las corrientes esotéricas más populares conecta a los presidentes con el reverso del billete de $1 y el nuevo orden mundial. El lema latino Novus Ordo Seclorum, traducido frecuentemente como el nuevo orden de los siglos o de los tiempos o de la era, aparece en la base de la pirámide, la cual contiene exactamente 13 escalones. Los teóricos de la conspiración a menudo vinculan la sucesión de mandatos, incluyendo los números del 545, con un plan masónico a largo plazo para un gobierno global. Esto creo que ya lo sabíamos todos. Si nosotros vemos esto, que lo hemos visto 1000 veces, pues ya sabemos, ¿no? Lo de Novus Ordo Seclorum, ¿ok? Esta frase, en este billete, se puso por primera vez en 1792. Se puso en la mesa como diseño. Y fíjense, hasta 1935, saquen la cuenta, 1780. No pasaron 10 años, ¿verdad? Ni 20 años. ¿Cuánto pasó? Prácticamente un siglo y medio. Perdón, 2 siglos y medio casi. Entonces, ¿por qué dejan las cosas tanto tiempo en el cajón? ¿Será que no alcanzamos a ver, como voy a mostrar al final de la presentación, todo el juego? Y nuestro juicio es un juicio muy corto. Yo creo que sí. Después tenemos la pirámide de 13 escalones, que representa los 3 estados originales y la construcción de una nueva nación de cara al futuro. Después tenemos el famosísimo ojo que está en la pirámide. Pero si ustedes observan, hay algo que visualmente no concuerda en el dibujo. Porque la pirámide se ve una pirámide, o sea, se ve que tiene lados. Vemos un pequeño lado de la pirámide, lo cual visualmente nosotros podemos ver y entender que tiene 4 lados. ¿Sale? Aquí podemos verlo claramente. Miren, voy a quitar los dibujitos para que lo veamos. Pero si vemos la otra parte de la pirámide, no es una pirámide, es un triángulo. Por lo tanto, no es que hayan cortado la pirámide y el otro pedacito lo pusieron arriba. No, son 2 cosas distintas. ¿Sí lo ven? El ojo representa la aprobación divina del proyecto. Por lo tanto, esa parte está separada de la parte física de la pirámide. No corresponde a la pirámide en sí. La frase en latín Novus Ordo Seclorum se traduce como el nuevo orden de las eras, refiriéndose a una nueva era estadounidense, no a un complot mundial. Aquí vamos a empezar a tener paz en nuestro corazón, en que no todo es un complot mundial. Si no es un complot mundial, Felo, entonces, ¿qué es? Es una era que ya estaba predestinada. Por lo tanto, cuando tú haces esta diferencia, se quita el lado de burla, el lado de conspiración, el lado de todo lo que tú puedas poner que conlleva la palabra complot. Si yo te platico esto y te digo, es que el complot mundial del nuevo orden, ¿con qué seriedad lo vas a tomar? Pero si te digo, todo está escrito y está puesto porque es una etapa que se tiene que conformar
y te llevo el análisis por ese lado, créeme que pierde toda burla, pierde todo desinterés y toma un sabor diferente. Porque ya no estamos hablando de complot, estamos hablando de historia, estamos hablando de algo que podemos comprobar. En la parte superior aparece la frase en latín coeptis annuit, que significa él, o sea Dios, favorece nuestra empresa. Pero no dicen cuál Dios, pero dicen el Dios, mi Dios. La frase fue acuñada originalmente por uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Charles Thompson, quien la adaptó de una línea de un poeta romano que es Virgilio en la famosa Eneida. No se los voy a leer para que no vean mi perfecto pronunciamiento en latín, pero traducido significa Júpiter Todopoderoso favorece mis atrevidas empresas. ¿Ok? No dice Júpiter el billete. Pero si te vas a la referencia, sí puedes saber a qué Dios se están refiriendo. Entonces, si tú eres católico, pues a mi Cristo crucificado. Si tú eres mormón, pues se refieren al Dios mormón. El que tú tengas como tu Dios te lo van a poner. Tu mente te lo va a poner, más bien. Tu programación te lo va a poner. ¿Qué es lo que va a pasar cuando veamos esto así? Vamos a tener una confusión de libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos programado nos va a llevar a entenderlo con esa programación. ¿Qué debemos hacer? Tener un juicio crítico al investigar. Por lo tanto, el billete sí tiene referencia tal cual, y históricamente lo podemos comprobar, que ellos están declarando esa construcción y esos poderes a un dios que le llaman Júpiter. ¿Hasta aquí vamos bien? Miren, cuando estaba analizando todo esto, queda muy apretada una tercera charla de esto. Tal vez nos vamos a una cuarta. No lo quisiera hacer tal vez como geopolítica porque no habla de geopolítica, pero para que quede amarrado todo, creo que es importante que empecemos a identificar cómo una cosa siempre nos va a llevar a otra cosa. Es como si preparamos, lo voy a inventar, una pasta con ciertos sabores. ¿Con qué lo vamos a acompañar? ¿Con refresco, con agua, con vino? Igual un pescado, igual una tabla de quesos. Una cosa es el plato principal, otra cosa son los cubiertos que vamos a utilizar, otra cosa es con qué vamos a beber. Así funciona esto. Estamos hablando de geopolítica. Y si el plato es geopolítica, entonces tiene que haber cubiertos, y cada cubierto tiene su razón de ser. Tiene que haber copas, tiene que haber vasos, para poder acompañar bien toda esa cena. Esta es una cena. Vamos a cenar pescado, estamos hablando de geopolítica. Vamos a beber alcohol o vino o agua, claro. Eso es lo que adiciona todo lo demás. Una vez que dicen Júpiter Todopoderoso favorece mis atrevidas empresas, en el contexto del gran sello, o sea, esto que vemos ahí, hace referencia al ojo de la providencia, interpretándose como que Dios o la divinidad apoya y favorece la creación de la nación. Ellos no empezaron a ver qué pasaba. Es tan bonito entender la historia, es tan bonito entender cuando ves que eran 13 colonias nada más, con un pedacito pequeño en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, y cómo a la buena o a la mala, que fue más a la mala que a la buena, terminaron siendo lo que es. Te das cuenta que solamente aquellos que tienen una estrategia, solamente aquellos que tienen un poder superior, y solamente aquellos que llevan todo a un fin, que no se desesperaron porque algo no pasó bien, que no se desesperaron porque el mercado bajó y te sientes pobre, que no te desesperaste porque no funcionó la página de internet, que ya no te animaste porque Hernán no pudo y dijo, no, pues ya no tenemos hoy, dices, jugó con mi tiempo y con mis sentimientos, adiós. En el juego que escogimos, todos escogimos qué batallas íbamos a llevar. Cada cosa que no te guste, tú la escogiste, no culpes a nadie. En ese momento recuerda que es un espejo.
Y tienes la oportunidad cada vez que te molestas de volverte, como lo dice Jacobo Greenberg, volverte el observador de la idea que te está lastimando aquí. Y cuando te vuelves el observador y ya entiendes que tu sentimiento realmente ni siquiera fue por lo que estás viviendo detonó. Y son dos cosas muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes. Si van en el tráfico y una persona se le mete a otra y el otro explota y se baja y lo golpea, ¿qué es lo que aconteció? Que ese acto lo que hizo fue desbordar lo que ya traía la persona. Por eso cada vez que levantemos el dedo para juzgar, acuérdense, 3 dedos, 3, a nosotros. Eso es todos los días. Dejemos de culpar a los demás de las cosas que no nos han salido bien, porque así te lo digo, tú escogiste esa situación y nada más que tú. ¿Cómo lo identificas? Lo vuelvo a repetir. Cuando te domina un sentimiento, primera, de tener tu ira, tu enojo, tu tristeza, lo que te domine. Como no puedes ser juez y parte porque eres tú mismo, necesitas volverte un tercer ente y lo puedes hacer porque eres un ser espiritual. Basta que detengas un poco y te pongas a platicarte contigo mismo. Oye, Felo, tranquilo, tranquilo. Si la situación te molestó, la situación te llevó a estar triste, no es la situación. Y en una oración que tengas contigo mismo, te puedes empezar a separar mentalmente hasta que te conviertes en el observador de lo que estás viviendo. Y créemelo, yo lo he hecho, ayer lo hice con algo que me súper molestó. Me llevó tiempo, sí, me llevó tiempo. Me llevó 40 minutos de carretera a estar, ¡ay, cabrón! Hasta que ya logré conectarme como el observador y dije, a ver, Felito, ¿qué pasó? Oye, pues pasó esto porque este. Ah, ok. Tú lo escogiste, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Cuando ya tú estás de acuerdo en que tú lo escogiste, en ese momento ya le bajas 20%. Sí, yo lo escogí. Ok, ¿qué pasó? Yo me di cuenta que en mi programación mental tengo una frase que continuamente cuando abro estas puertas llega y me quiere invadir. Pues yo ya me di cuenta. Antes de tener este conocimiento, yo le echaba culpa al mundo espiritual. Es que es un demonio que me está atacando. Porque traía esa programación. Y cuando empecé a romper todos los esquemas que dije, ok, el mundo espiritual es 100% real y es poderosísimo, y dejé de culpar al demonio, fíjense hasta dónde va, ¿eh? El demonio es un enemigo real. Pero cuando tu inconsciente lo pone que para todo es el demonio, pues ya caíste en el juego de nunca vas a salir. ¿Por qué? Porque te pones a orar, te pones a reprender, y no era por ahí, era aquí, aquí. Y la Biblia lo dice. La guerra de tus batallas es tu mente. Claro que hay temas espirituales, pero no hay que confundir. Yo los invito cada vez que tengan algo así. Nada más acuérdense, o Jacobo Greenberg o Felo. ¿Y qué decía el pinche Felo? Ahora es más, me cae más mal él porque ya me acordé de él y estoy enojado con él. Dijo, conviértete en el observador. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me convierto en el observador? Orando contigo. Cuando empieces tú a entender todas estas cosas que te estoy platicando ahorita, créeme, vas a avanzar muchísimo en tu vida, ¿eh? Fíjense qué bonito. Estamos hablando de geopolítica y siempre terminamos hablando de conciencia, de mente, de espiritualidad, de inteligencia. Por eso cada vez crecemos más. Los números romanos en la base de la pirámide del billete de $1 son tarararara, los cuales corresponden al año 1776. Esta fecha representa el año histórico en que Estados Unidos declaró su independencia. Ok, ya lo sabía Felo. Bueno. Ahora, 45 y 47. Eso qué, Felo, porque ya sé que es del presidente, pero ¿a poco hay algo que ver de eso? Claro.
Se ha tejido un fuerte debate esotérico y político en redes sobre la numeración presidencial de Donald Trump. Aunque se le conoce popularmente como el presidente número 45, al volver al poder en el 2025, ojo, para un mandato no consecutivo, se convirtió también en el presidente 47. El análisis numérico sugiere que el 47 o el 45 reducido a 9 representa un ciclo de construcción de bases sólidas seguido de la libertad y cambio radical. ¿Se dan cuenta del sello? Cuando hizo su gestión como presidente 45, ¿qué vino a hacer? Vino a poner bases sólidas. Como no podía seguir el siguiente mandato inmediatamente por los cambios tan grandes, los cambios que históricamente son los que marcan el fin o el principio de algo, es algo tan importante que tuvo que tener un segundo mandato espaciado donde dice libertad y cambio radical. Eso vino a ser, ¿eh? En el 47 eso vino a ser. Cuando a mí me han escuchado decir que estamos en la era Trump, fíjense, hasta esto que empecé a investigar en estas semanas esto, yo no sabía esto. Coincide plenamente con lo que hemos platicado. ¿Qué viene a hacer Trump? En su pensamiento, claro. Vamos a dejar libertad y control radical. Con numerología. ¿Coincide? Claro que coincide. Algunos grupos han interpretado esta doble numeración como un presagio de ruptura estructural en el país norteamericano. Astrólogos y numerólogos como el tarotista chileno Alejandro Ayun han analizado las cartas natales y sumas numéricas de los presidentes en el poder, argumentando que cada uno llega al cargo con una misión kármica específica. Yo estoy de acuerdo con eso. Así como estoy de acuerdo con el día que nacimos, el nombre que tenemos, todo tiene que ver, todo. No hay nada al azar ni siquiera en nuestras propias vidas. En estos círculos se afirma que las personas asociadas con la numerología de estos periodos asumen liderazgos destinados a sacudir las estructuras previas y redefinir el rol de Estados Unidos a nivel internacional. Felo, ya mucho choro. Ahorita te lo voy a comprar históricamente, a comprobar históricamente. El único precedente en la historia del país fue Grover Cleveland, quien sirvió como el presidente 22 y el 24avo a finales del siglo XIX, tras perder una reelección intermedia, coincidencia, y ganar el periodo posterior. Donald Trump replica exactamente este mismo fenómeno hasta en cómo aconteció. Vamos ahora a ver un poquito la historia de cómo empezó Estados Unidos. Vamos a verlo ahorita, miren. Empezó como las 13 colonias originales. Para no hacer esto tan largo, también tengo investigado cómo se fusionaron esas 13 colonias. Y allí es donde está la esencia de esto, ¿eh? Pero eso lo dejo para el final, no para el final de hoy. Para el final, porque es cuando vamos a ver todo se ató. Es como cuando empezamos a ver la película y inicia y está llorando. Y ya dices, bueno, ¿qué pasó? Y se escucha la ambulancia. Y después te van desarrollando la historia. Y al final te ponen el minuto anterior a cuando estaba llorando la chica o el chico. Yo lloro porque se me cae el cabello muy seguido, pero eso es una película que no les interesa ver. Origen de las 13 colonias. Territorio inicial en la costa atlántica, que es la parte roja oscura que ven del lado derecho. Detalle de esto. Declararon su independencia de Gran Bretaña. ¡Oh! Entonces, ¿de dónde vienen? De Gran Bretaña. ¿Recuerdan hace 3 o 4 Zooms que expuse aquí qué pasó con la gente de Gran Bretaña? ¿Con Donald Trump? Si no lo recuerdan, váyanlo a ver, ¿eh? Bueno, no sé si ya lo subió Hernán. Váyanlo a ver. Por eso es que cada cosita, cuando la investigas y sigues investigando, coincide.
Eso es lo hermoso de saber investigar, de apasionarte por la investigación. Que lo único que va pasando con el tiempo es que vas consolidando tu teoría, vas afirmando lo que tú viste y creíste y analizaste, y es donde el camino se te abre, porque dices, ya entendí esto, ya entendí esto. Entonces, hoy entiendo algo que pasó este año y el año pasado con Gran Bretaña y Estados Unidos, y me doy cuenta que todo inició en las 13 colonias con Gran Bretaña. Entonces, Estados Unidos, ¿qué es? ¿Es un ser independiente? ¿Es un país independiente? ¿O qué es? Si te fijas, hay que saber de dónde vienen las cosas. Hay que conocer la historia para poder comprender nuestro presente. Después el Tratado de París. ¿Cuál es el origen de este tratado? Dice, el territorio desde los Apalaches hasta el río Mississippi, ahí fue donde lo agarraron. Un detalle para ver es que fue cedido por Gran Bretaña tras la Guerra de la Independencia. Volvemos a lo mismo. Vayan y colonicen. Empiecen a poner leyes, empiecen a poner cosas. Segundo paso, les voy a ceder territorio. ¿Quién se los cedió? Gran Bretaña. Tercer punto en esto de cómo creció Estados Unidos, la compra de Luisiana. Enorme territorio central que duplicó el tamaño del país. Comprado a Francia por $15 millones. ¿Sabían que hubo guerra? ¿O no sabían que hubo guerra? No, les digo, no lo quiero hacer tan largo, pero hay una razón de por qué Francia le vendió, ¿eh? No fue que le dijo, oye, ¿te interesa comprarme ahí el lote de al lado? No, para nada fue así. Después la cesión de Florida. ¿Cuál fue el origen de esto? La península de Florida y sus territorios. ¿Cuál es el detalle a observar? Firmado con España mediante el Tratado de Adam-Onís. Cuando lees el tratado, cuando ves el porqué, y cuando dices, caray, pero pues son puros europeos. O sea, ya metiste a Gran Bretaña, que está en una islita, ¿no? Al lado. Ya metiste a Francia. Ya metiste a España. Bueno, ¿qué sigue? Después la anexión de Texas. ¿Cuál fue el origen de esta anexión? Dice que el territorio de la República de Texas, tal cual, se independizó de México y luego se unió voluntariamente a Estados Unidos. Eso dicen los que te cuentan la historia. Después el territorio de Oregon, que es donde está Washington y todo eso que está por allá. El origen de esto es una región del norte de la costa del Pacífico, todo lo que ven arriba del lado izquierdo. Detalle a tomar en cuenta: fijación de fronteras pacífica con Gran Bretaña en el paralelo 49. Volvemos a leer Gran Bretaña, pero ya no estamos hablando de Estados Unidos. El paralelo 49 nos sirve como la línea de latitud que define aproximadamente 2.030 kilómetros de la frontera internacional entre Estados Unidos y Canadá. Es lo que separa todo Estados Unidos de Canadá. Y sigue siendo Gran Bretaña. ¿Le suena al linaje? ¿Le suena a este patio es mío y yo digo quién ahora va a jugar ahí? ¿O no le suena algo así? Es historia, ¿eh? No es invento. En Estados Unidos, esta línea recta separa a los estados de Washington, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Minnesota, situados al sur de las provincias canadienses, o sea, el norte de Estados Unidos. Fue establecido formalmente por la Convención Angloamericana en 1818 y el Tratado de Oregon 30 años después. También tema para investigar. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo y cuáles fueron las razones de esos tratados? Fue una convención, o sea, se unieron para platicar y después fue un tratado. Séptima, la cesión mexicana. ¡Uy, tan buenos los mexicanos! Origen de esto: suroeste actual, o sea, todo California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México eran de México y Texas era de México.
¿Cuál es el detalle a observar? Firmado tras la guerra con México en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fíjense nada más. Todas las piezas de las doctrinas explicadas así toman coherencia histórica. Todo. Hoy vas a saber cómo se conformó esto y vas a entender qué es Estados Unidos. México cedió de forma forzada más de la mitad de su territorio a Estados Unidos como consecuencia de la intervención militar estadounidense. Yo quiero ese pedazo. No, pues, ¿cómo que cómo? Ah, ¿no me lo das? Uy, papá, ahí te vamos. Esto se formalizó mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero del 48. Fíjense, 1948 y 1843 el Tratado de Oregón. ¿Ustedes creen que todo esto fue en 2 años? Oregón y México, ¿en 2 años de diferencia? Está raro, ¿no? No, no está raro, ya está todo planeado. A cambio de esta pérdida, de México obviamente, Estados Unidos pagó a México $15 millones como indemnización y asumió las deudas de ciudadanos estadounidenses. Dijeron, no importa, te pago. ¿Creen que fueron 15 millones así para la Bolsa de México? Significa que el gobierno de Estados Unidos se hizo cargo de pagar el dinero que el gobierno de México le debía a ciudadanos estadounidenses antes de la guerra. Ojo con eso. El origen de estas deudas, chinga, pues ¿de qué te debo? Ciudadanos de Estados Unidos tenían propiedades o negocios en México y sus bienes sufrieron daños o pérdidas durante las constantes guerras civiles y revolucionarias mexicanas. No. Lo que dañaste tú invadiendo e infiltrando para esas guerras, tú mismo lo provocaste, como hoy en día lo estamos viendo. Los afectados reclamaron legalmente a México el pago de los daños. México reconoció estas deudas, ya saben, ¿no? Con la mano aquí en el cuello, pero no tenían dinero para pagarlas. El principal motivo de la guerra que hubo fue la política expansionista de Estados Unidos, bajo la doctrina del destino manifiesto y su interés por apoderarse de los territorios del norte de México. Aquí está la razón. Aquí está. Destino manifiesto dijo, yo quiero eso. Oye, pues el pueblo es tranquilo, los mexicanos son guapísimos, son de buen corazón, cocinan rico, es gente pacífica, es gente que habla golpeado, pero tienen un corazón grande. Ah, no me importa. Les generó caos interno. ¿Cómo? Infiltrando cosas. Soy especialista en eso. Así iniciaron las 13 colonias. ¿Qué nos lleva el transcurso de la historia a entender esto? El detonante fue la anexión de Texas a Estados Unidos en 1845 y la disputa sobre los límites de este territorio. México argumentaba, fíjense, en sus mapas, antes de que esas 13 colonias se pusieran, México decía, oye, mi territorio llega hasta el río Nueces. Y Estados Unidos decía, no, llega hasta el río Bravo. Ah, caray, sácate todos los mapas que quieras. Mi territorio llega hasta ese río. No, llega más abajo. Llega 55% de tu territorio me pertenece porque yo digo. Y no me importan los mapas, y no me importa tu ley, y no me importa nada. Así. ¿Hemos visto eso al día de hoy? Claro, ¿con quiénes? Con los pretextos que están poniendo. El narcotráfico, que ellos lo generan, con lo de Cuba, que ellos generaron esa pobreza infinita en Cuba. Obviamente, a la familia la hacemos putrimillonaria, pero al pueblo lo hacemos pedazos. Es la misma función hace 200 años que hoy. Para presionar la compra de Alta California y Nuevo México, el presidente estadounidense en ese momento, el James Polk, ordenó a sus tropas cruzar el río Nueces y adentrarse en territorio mexicano. Esto provoca obviamente enfrentamientos armados. ¿Pero por qué dices, es que ellos me atacaron? Claro, te atacamos porque invadiste.
Ante la negativa mexicana de vender sus tierras, dice Estados Unidos, pues ¿sabes qué? Te declaró la guerra. Así. Obviamente esto culmina con la derrota de México. ¿Qué es lo que se hace? Un tratado. Fíjense qué bonito, ¿no? Hacemos las cosas como queremos y al final le vamos a poner, para que históricamente se lea bonito, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y así México se vio obligado a ceder más del 55% de su territorio. Condiciones del pago de territorio, ya sabemos. Ok, ya te pago. ¿Cuál es el monto total? No, pues que 15 millones, más 2 millones de metros de kilómetros cuadrados. Eso es lo que se pagó. 15 millones de dólares por más de la mitad de México. ¿Para qué se usó ese dinero, esos 15 millones? Para pagar deudas internas y externas. Y intentando estabilizar un país sumido en un caos político, generado por ellos mismos. Yo llego, te invado, te hacemos un tratado, te pago, pero me lo pagas a mí porque me lo debes a mí. Fíjate qué bonito juego. El juego del que tiene más poder. Se cancelan todos los reclamos por otros 3 millones y dólares, por daños. Entonces todos felices y todos para su casa. Pues no fue así. Después hubo garantías de propiedad donde, fíjense, ok, ya pasamos nuestra línea al Río Bravo, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Se vuelven norteamericanos en un día, en un tratado? ¿Qué va a pasar si yo soy dueño de una tierra en México, que de repente ya no estoy en México, estoy en Estados Unidos? Ah, no te preocupes, te garantizo tu propiedad. Y en el tratado ponemos que prometemos respetar los derechos de propiedad y las tierras de los mexicanos que decidieran quedarse en territorios cedidos. Si no, te puedes ir a México, ¿eh? Una promesa que obviamente en la práctica raras veces se cumplió. Oye, pues yo estoy aquí ya, nomás aventaste la cuerda más para allá, pusiste una línea más para allá y ahora soy americano. Sí, o te regresas. Oye, ¿y mis tierras? A ver tus documentos. No, pero ahí dice México. Tú no estás en México, tú estás en Estados Unidos. No hay que ver esto como algo malo, ¿eh? No hay que ver a la gente que está ahorita viendo todo esto como el enemigo. No caigas en esa programación. ¡Ah, es que son los malos! No, son los ejecutores de la historia. Como tú estás escribiendo tu historia con tu avatar. Mira, te lo puedo asegurar. Hoy terminas esta presentación pensando muy diferente. Estados Unidos se considerará de nuevo una nación creciente. Ah, esto dijo Donald Trump, ¿eh? Me regreso. Con las palabras de Trump. Estados Unidos se considerará de nuevo una nación creciente. Una que aumenta su riqueza y expande su territorio y lleva nuestra bandera a nuevos y bellos horizontes. Dicho por él. ¿Saben qué? Me pusieron ahora a trabajar para expandirnos a nuevos horizontes, llevando nuestra bandera a otros territorios hermosos. Está diciendo en pocas palabras, época de conquista. Como estamos en un mundo del no creo y de la super irresponsabilidad, porque todo quiero que recaiga en el otro, no en mí, ¿qué es lo que decimos? Eso no puede pasar. ¿Cómo se va a repetir la historia de hace 200 años si estamos en un mundo muy diferente? Pues va a pasar, está pasando y pasará, quieras o no quieras. Estados Unidos ha expandido su soberanía global mediante compras directas, anexiones tras conflictos bélicos y reclamaciones coloniales. Ya lo vimos. Estos territorios incluyen antiguas colonias europeas y asiáticas, archipiélagos y zonas estratégicas. Territorios comprados: Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Alaska, Luisiana, La Mesilla. Territorios adquiridos por conflictos y cesiones. Cesiones, ya sabemos que eso no lo tienen ni que nombrar. Nadie va a ceder porque quiere, menos territorio.
Puerto Rico y Guam, el clarísimo ejemplo. O te adquiero por conflicto o te adquiero por cesión. No hay opción B, ¿eh? O sea, no hay no te adquiero. Territorios anexados o colonizados, Hawái, la Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte, las Islas Ultramarinas Menores. Y hoy, ¿crees que Estados Unidos tenga una nueva etapa por querer obtener territorios? ¿Crees que puedan hacerlo? Porque recuerda quién está detrás de Estados Unidos. Entonces no es Estados Unidos, él es el operador. Hoy la guerra por el control de la tierra quedó en el pasado. Hoy las potencias compiten por controlar la tecnología, los mercados financieros y los contratos comerciales. Con eso basta y sobra para tener el control de países enteros. Ya no tienes que llegar y decir aquí vengo y a la mala, ¿no? Simplemente con que dependas financieramente o dependas de sistemas. Tú y yo estamos invirtiendo en sistemas. ¿De qué? De un nuevo sistema financiero. ¿Quién es el líder de todo esto? Estados Unidos. ¿Van a poner su bandera? Ya la pusieron. Pero si nuestro entender era, van a venir con caballos, con lanzas, con... No, no es necesario. Las leyes internacionales, por ejemplo, es una de las cosas en donde dices, porque hay tantas leyes internacionales y tratados, no puede ser la historia como era antes. Antes llegaban, jalaban la línea y decían, hasta allá es mío, ¿eh? Hoy no se puede, Felo, porque hay tratados internacionales, hay leyes internacionales. Hoy no se puede, Felo, porque hay armas nucleares y hay ejércitos ultramodernos. Hoy no se puede, Felo, porque el dinero es digital y global. Entonces no necesitan adueñarse de la tierra. Exactamente. Exactamente. Pero de todas maneras lo van a hacer. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo definimos el que está pasando ya? Nunca vimos una tercera guerra mundial. Por eso no hay que ver el panorama como fue en la historia. Porque los modos de operar son diferentes. Porque las herramientas son diferentes. Para tener el control real de un país, no se inicia por una sola vía. Deben ser dos. La política y la banca. Con eso la haces. Antes era con número de ejércitos, con poder militar. Hoy no necesitas eso. Hoy necesitas únicamente dos cosas, política y banca. Por la política entra el control institucional, que es la vía clásica. Se inicia participando en el poder legislativo y ejecutivo para moldear las leyes, moldear el sistema judicial, el uso de fuerza pública y el control de territorio. Quien controla la política tiene la capacidad de establecer la agenda pública, definir la política social y regular directamente al sector privado. ¿A dónde han visto a BlackRock desde hace unos años? Platicando con quiénes. ¿Con empresarios de la banca? Porque pues, ellos son banca. No. Platicando con políticos. Cuando entiendes esa parte, dices, pues con razón se me hacía raro que todos los cambios políticos y de leyes no lo hacen por política. Lo hacen por los entes que controlan el dinero. ¡Oh, con razón! Entonces empiezan a cambiar las leyes para que después el factor económico sea el que determina qué es lo que pasa exactamente. Por la banca y la economía. Este es el control estructural. Esta es la vía económica, a través de la política monetaria dictada por los bancos centrales, no por los bancos regionales, porque la banca central, esa ya está y tiene dueño. ¿Y de quién creen que es el dueño o los dueños? De los mismos dueños que repartieron estas tierras. ¿Ya? ¿Ya estamos captando todo? Y eso está desde que esto inició, ¿eh?
¿Qué es lo que pasó? Que se les dio cierta libertad, pero cuando yo quiera, voy y cambio las leyes y de todas maneras sabes que el dinero no está para lo que tú quieras. Está puesto por los bancos centrales, que son los que manejan la inflación, las tasas de interés, el flujo de crédito, los que influyen de manera decisiva en la estabilidad de cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque ellos te califican. Bueno, ahora Modis dice que tú tienes 4 puntos y no eres confiable. La gente se espanta y se va. La inversión se va. Eres triple A. La gente confía y llega. Recuerden que los mercados se mueven por sentimientos. Tututum. Las grandes élites económicas y financieras ejercen una fuerte influencia sobre los políticos, por no decir que son los dedos que mueven a los políticos. Lo voy a leer otra vez, y vean mi mano. Las grandes élites, son los dedos, élites económicas y financieras, ejercen una influencia. Tenemos unos hilos colgando aquí y aquí están los gobiernos. Eso es lo que hacen. Eso lo hacen sobre los políticos para asegurar condiciones favorables para sus intereses, no para el interés del pueblo, ni de los políticos del pueblo, para los intereses de las élites económicas y financieras. Ejemplo de cómo en poco tiempo y cuál es la profundidad de poder de esto es, tú aquí tranquilamente puedes ver que hace 3 años todo Sudamérica estaba prácticamente del lado del pensamiento izquierdo de la política. No, no te vayas a conflictuar, ¿eh? Si eres de izquierda, qué bueno y te respeto. Si eres de derecha, qué bueno y te respeto. Hay que ver el juego. No estamos hablando de política tú y yo. Estamos hablando del juego. 3 años bastaron para que se pintara de azul como está aquí. Venezuela está en una transición ahorita. Queda Brasil. Y si se fijan, hay 3 países arribita de Brasil y al lado de Venezuela. Aquí les voy a poner otra imagen para que lo veamos. Es Guayana, Surinam y la Guayana Francesa. Guayana es un país independiente. Su idioma oficial es el inglés debido a su pasado británico. ¡Ay! Porque entender Sudamérica es otra historia bien interesante. Y te digo algo, se repite la historia. Después, Surinam, que también es un país independiente. Antigua colonia de los Países Bajos. Ámsterdam y todos esos países que se les llama, dato cultural, Países Bajos, porque están debajo del nivel medio del mar. Por cierto, el año pasado que estuve ahí, fui a ver unos que venden carteras frías. Después está la Guayana Francesa. Este territorio sí pertenece a un país europeo, totalmente, con todas las de la ley. No es ni una colonia ni un país independiente. Es un departamento de ultramar. ¿De dónde? ¡De Francia! Por lo tanto, forma parte integral de la Unión Europea en el suelo sudamericano. Todo lo que aplique allá en Europa aplica aquí. El dinero digital es sin duda uno de los mayores instrumentos de centralización y control geopolítico de la historia moderna, pero no actuará solo. El control global no se logra únicamente por poseer tecnología financiera, sino por cómo ésta se entrelaza con la identidad digital y el poder del Estado. Quien controle la infraestructura del dinero digital controlará el comportamiento social, la soberanía de las naciones y el comercio internacional. No hay más. Esta arma es poderosísima. Nunca hubo una arma así para mover territorios, jamás. Simplemente basta con que controlen la infraestructura del dinero digital. Con eso mueves todo. El comportamiento social, la soberanía del país, el comercio internacional, la economía personal, todo. Cerramos esta presentación fusionando la exposición pasada
con el entendimiento de cómo la geopolítica sirvió para expandir imperios, y en este caso vimos cómo el imperio norteamericano y cómo los planes por continuar expandiéndose es más claro que nunca. Pero esta vez no será con guerras, será con infiltraciones de poder, como se ha mostrado en explicaciones anteriores, mostrando a BlackRock, que lo vimos aquí, y a varios más en todo el continente americano. Y gran parte de Europa también está siendo infectada por esto, mostrando los verdaderos ejecutores de las nuevas leyes. La parte más poderosa que hoy vemos es la infiltración de tecnologías financieras en todas sus modalidades. Es ahí donde radica el nuevo control. Para entender cómo se proyecta este control del mundo, terminemos esta exposición comprendiendo el camino del control a través de 3 ejes principales. No hay más, lo tengo súper estudiado. Comentario. Lo que leeremos a continuación es algo que ya sabemos. Lo hemos visto hasta el cansancio, pero hoy quiero que reflexiones cómo esto que ya sabes toma solidez y coherencia con la comprensión del modelo geopolítico, ¿ok? No quiero que lo veas como siempre lo viste. Quiero que ahora lo entiendas, que ahora tenga coherencia. Trazabilidad absoluta y pérdida del anonimato. Ya lo sabías. Bueno, esto no lo pongo ya para no entretenernos, pero ya saben qué es la trazabilidad absoluta y la pérdida del anonimato. Ya lo sabemos. 2. Dinero programable. Ya sabemos qué es eso. Y sabemos que pueden poner reglas para el uso de eso, como fechas de caducidad, restricciones de compra, sanciones quirúrgicas. Ah, ¿estás en un grupo disidente político? Adiós tu dinero. Sin afectar a todos. Un método quirúrgico. Y la tercera es la geopolítica y soberanía monetaria. A nivel internacional, el dinero digital es un tablero de ajedrez entre superpotencias. Cuando tú veas un proyecto criptográfico importante, pregúntate, ¿el dueño de esa estructura es una superpotencia mundial? ¿O es un grupo de pelados que hicieron un protocolo DeFi o de cartera? Esos van a desaparecer, ¿eh? Pregúntatelo claramente, porque así funciona. Te lo estoy presentando. China, por ejemplo, lidera con su yuan digital. Ya sabemos que es por control. En contraposición, o sea que no tengan el control, Europa avanza con el euro digital para no depender de corporaciones de pago estadounidenses como Visa o Mastercard, que ya sabemos que sacaron su moneda entre todos. Entonces es una contraposición. ¿Por qué? Porque esto es por bloques. En contraste, Estados Unidos está con que no saquen la CBDC, porque esto le va a dar un poder autoritario al gobierno. Entonces aquí vemos cómo los bloques se están definiendo y no es global todo, ¿eh? El cambio es global. China dice, yo saco mi CBDC y yo la voy a operar. El vecino dice, ok, mira, saquemos el euro, pero ya no dependiendo de Estados Unidos. Estados Unidos dice, CBDCs para nada, porque eso le va a dar el control al gobierno. Si te fijas, todos se contraponen. Aquí es donde tenemos que entender que cada bloque va a tener su sazón. China va a tener su manera de funcionar, parte de Europa la suya, parte de Asia la suya, parte de América la suya, y tienen que tener independencia. Y obviamente tienen que tener cosas que los liguen, que sea común. En su lugar, perdón, el mercado estadounidense, se me fue, perdón, apuesta por las stablecoins. Entonces dicen, CBDCs, no. ¿Monedas estables? Sí. Bueno, les puedo poner 4 o 5 ejemplos más y todas tienen su sazón. Para salir de este laberinto de control centralizado, la clave no es comprar cualquier activo digital, sino elegir los que posean descentralización real y valor estructural infranqueable.
Si un activo digital depende de una empresa o una fundación o un servidor central, sigue dentro del laberinto, porque es un gobierno, porque un gobierno puede regularlo, congelarlo o censurarlo. Ejemplo, cuando se dice, es que es FedNow, en el momento en que quiera la reserva quitarte ese PIN que estás autorizado para hacer FedNow, pelaste y tu proyecto no sirvió más para nada. Eso no es una garantía, eso significa que estás cumpliendo ciertas cosas legales y de funcionamiento. Por eso es tan importante saber de qué hablamos. Fíjense, el resumen de esto es, para salir del laberinto, tenemos que entender cómo es la estructura financiera del mundo. 1. Capa de reserva y soberanía, que es el dinero base. Podemos mencionar Bitcoin aquí. 2. Capa de cómputo y contratos inteligentes, porque esas son las autopistas, como Ethereum y todas las redes de infraestructura. 3. Capa de oráculos y datos del mundo real, porque son los puentes de información. Es lo que te dice qué con sí y qué con no. 4. La capa de almacenamiento e identidad descentralizada. Son los cimientos totales de la infraestructura financiera del futuro. Sin hablar de proyectos, estas 4 cosas son lo que es. Y hay una quinta, que es la interoperabilidad. Es lo que conecta al mundo precisamente a los Estados Unidos, que tienen su forma, con China, con Europa. Es el comodín que hace que entre los bloques que son diferentes de forma y fondo puedan operar. ¿Cómo se lleva a cabo ahora esto? Ya lo entendí, Felo. Bueno, más o menos. ¿Cómo esto puede funcionar en el mundo? ¿Cómo? No lo entiendo. Bueno, pues con un internet que es literalmente una red, como lo estamos viendo aquí en esta foto, es una red tal cual, donde todo esto va a transitar. Miren. Todo lo que estamos viendo aquí, todo tiene que ver. Y aquí ustedes pueden ver claramente cómo en los lugares en donde no aparecen que está en negrito, creen que no tienen satélites ahí. Claro que tienen, porque vas a ver unos negritos alrededor de todos verdes. Es porque no tienen la contratación todavía o no ha sido expuesto para que la demás gente lo vea. Pero esto es a nivel mundial. Hay una red en todo el mundo. Si entendemos que estamos en un mundo plano, vamos a entender que es más fácil comprender cómo pueden tener internet todos los países del mundo. Vean, esto es un mapa de todo el mundo, en dónde está disponible Starlink y dónde no está disponible. Pero si no está disponible no es porque no exista la red. Vean nada más. Información actualizada. Todos lados, todo el mundo tiene esa red. Sabemos que la Tierra es plana, que no se mueve. Y entendiéndolo así, y entendiendo que el domo, que es el que protege que las aguas de arriba no caigan, está conformado por ciertos
niveles que se les llaman cielos. Yo les he mostrado fotografías, les he mostrado videos volando en avión, de cómo cuando pasamos cierta altura, si lo vemos desde abajo, vemos las nubes y vemos que de la parte de abajo se hace una como pancita. No la panza que yo tengo, que es grandísima. Va bajando la nube y se va aplastando la nube. Y eso que nosotros vemos desde abajo, lo vamos viendo grisáceo. ¿Por qué? Porque se está fusionando con ese cambio de cielos. Y es donde de ahí para abajo existe la lluvia. No existe arriba. La nube no contiene vapor, pero no contiene, digamos, el agua de la lluvia. Si tú estás a lo lejos o estás en una montaña, te vas a dar cuenta que está la nube, después una línea imaginaria que es plana, y de ahí cae agua y agua y agua y agua. Y tú dices, a ver, espérame, si la nube es de este tamaño y es vapor de agua, ¿por qué entonces yo veo la nube así y veo kilómetros hacia abajo de ese grosor de la nube cayendo agua continuamente? La Biblia lo dice. Y es donde empiezas a entender y a decir, ¡wow! Entonces la nube, que son frisísimas las nubes, por cierto, cuando tú bajas la nube y la pones en ese cambio de cielo, esa estructura creada por Dios, dice, ok, cuando ya sea el momento, esa va a ser la puerta para que caiga el agua. Y ustedes pueden ir volando, está lloviendo, lloviendo, suben a las nubes, no al agua, a las nubes, y ya no está lloviendo. No confundamos la neblina con las nubes. Son dos cosas muy diferentes, ¿eh? El rocío se hizo para que se regara la tierra, no son nubes. Hay tantas cosas por aprender. Si entendemos esto, sabemos que todo el mundo hoy ya tiene un internet especial. Cierro con estas imágenes. Siempre me han escuchado decir que esto es un juego de mesa. Y en este juego de mesa, pues hay cartas, hay monitos, tú y yo estamos ahí. Pero también hay gente que está levantada detrás de nosotros. Ojo, nosotros no somos la gente que está sentada, ¿eh? Somos el juego. Somos esas figuritas que están en el juego, no la gente que está sentada. La gente que está sentada es una. Hay gente que está de pie anotando, viendo y dando instrucciones a la gente que está sentada para que muevan las fichas. Véanlo bien todo, ¿eh? Vean bien cada pequeño detalle. Las cartas las pueden ver que dicen Ethereum, por ejemplo. Hay criptomonedas. Hay tantas cosas que yo puse aquí para que entendamos el juego. Y la gente que está detrás, parada, si le quitamos el avatar actual, vamos a ver que son aquellos que desde el inicio, con sus sellos, pusieron las reglas del juego. ¿Ok? Si nosotros nos alejamos un poco más, entonces veremos que detrás existen otros personajes que también tienen que ver con el juego. Y todavía existe un siguiente nivel, que es este. Es el dueño de este mundo. Por lo tanto, nosotros estamos aquí. En esta parte en donde está la gente sentada, podemos ver a personajes como él, a personajes como él. ¿Y cuáles son los personajes que están de pie, Felo? Él, él. Y es donde vemos Estados Unidos es el aliado más poderoso de quién.
¿Quién es el que más armas le da y el que más lo defiende frente a la comunidad internacional? Israel. Cerramos geopolítica. Esta historia continuará. Muchísimas gracias.